Las experiencias de duelo no se superan, sino que se integran a nuestras vidas, ¿no? Yo, después de 4 años y medio, pues ahora nombraste a mi hermana, me acordé que la conocías, que ustedes habían conectado, y inmediatamente me conmoví. Sí. Y pensé muchas cosas que vinieron a mí. Eso es asimilar sanamente la emoción, porque la emoción ya está en otro lugar, han pasado 4 años, ¿entiendes? Exacto. El primer año, los primeros 6 meses, probablemente yo me hubiera quebrado acá contigo, porque era muy fuerte la experiencia, ¿lo ves? Entonces, es un proceso muy íntimo, depende de cada persona. Hoy en Contrapunto nos acompaña Sócrates Serrano. Él es actor, orador y consultor. ¡Bienvenido, Sócrates! Un placer para mí. Finalmente siempre. te tenemos aquí en este espacio. Gracias. Un placer como siempre conectar contigo. Gracias. Bueno, he tenido la oportunidad de compartir contigo y me parece que eres una persona muy inspiradora y quería felicitarte por todo ese trabajo tan bonito y tan maravilloso que haces a través de las redes sociales. Ahí particularmente, bueno, y felicitarte por tu podcast, que está maravilloso. Qué bueno. Y que de alguna manera pues sigues cosechando toda esa inspiración para las personas. Quiero preguntarte, ¿cómo ha sido ese trabajo con las redes sociales? Tú que vienes de toda la parte actoral, de la parte también de las asesorías como consultor, ¿ha sido, por ejemplo, el Instagram una herramienta para ti para comunicar? Muy poderosa. Qué bueno que me haces esta pregunta, porque precisamente esta mañana estaba conversando sobre esto con alguien que me está asesorando en hacer ciertos ajustes. Porque el Instagram se convirtió en un camino natural para nosotros los actores, tú lo sabes también por tu carrera como actriz, para divulgar las cosas que hacemos y para comunicar sobre las obras de teatro, las películas, las cosas que hagamos en general. Pero en mi caso, como yo también soy psicólogo, trabajo en consultoría y en psicoterapia, pues se convirtió también en una herramienta para hablar de ciertos temas que le interesan a las personas sobre psicología cotidiana. Y poco a poco fue migrando el perfil de mi Instagram. Es decir, antes era más para mostrar las cosas que hacía, luego empecé a hacer reflexiones profundas vinculadas con esas cosas que hacía y ahora se ha convertido en una plataforma para conectar con las personas con contenido de valor. Exacto. Que está relacionado con el mundo de la psicología, ¿no? Que son reflexiones importantes que de alguna manera ayudan a las personas a tomar decisiones, a entender sus emociones, a conectar con elementos importantes vinculados con la psicología cotidiana. Así es, sobre todo que me imagino que hay muchísimas personas que han conectado contigo, por ejemplo, alguna pérdida, alguna persona que, bueno, que está como en esa situación de no saber qué hacer, ¿no? En esos momentos que son tan duros para las personas. Efectivamente, porque una de las líneas de trabajo a nivel de contenido últimamente en mi podcast ha sido el duelo. De hecho, la 3ª temporada de Mira Pa' Dentro, que es mi podcast, yo le he dedicado al duelo y he hablado mucho sobre el tema. ¿Okay? Y esto es a raíz de la pérdida de mi hermana. Mi hermana falleció por COVID en pandemia y a partir de esa experiencia de yo estar deprimido 10 meses, decidí mostrar un espacio a las personas que también están duelando para conectar con posibilidades, para entender que el duelo es un proceso psicológico igual que cualquier otro proceso que transitamos que nos permite elaborar esa dificultad y esa pérdida. Entonces, en esta temporada he hecho, por ejemplo, 11 entrevistas a personas que han superado el duelo y que han convertido esa experiencia dolorosa en una oportunidad y en una posibilidad para que conecte, para que inspire, para que las personas que están en ese momento hagan resonancia y entiendan que hay una posibilidad, porque cuando estamos duelando entramos en un proceso oscuro, difícil, complejo y sentimos que es irreversible, pero resulta que es un tránsito como todos los sentimientos y las emociones en la vida, y ese ha sido, digamos, el objetivo de mi podcast. Qué bonito. Bueno, de alguna manera tu hermana, que tuve la oportunidad de conocerla, es verdad. La verdad es que, bueno, un ser maravilloso igual que tú. Y la verdad es que me conmueve muchísimo porque quizás es algo que a veces uno no entiende en ese momento, pero mira, te está dando como esta nueva visión quizás, o este nuevo camino a través de las redes sociales, y que tú estás ayudando a otros, que eso es lo bonito. A través de estas personas que tú has entrevistado, ¿tú sientes que hay un tiempo que quizás, digamos, que determina ese duelo? La literatura psicológica y psiquiátrica habla de un periodo de tiempo, sobre todo los duelos por pérdidas, ¿no? Por las muertes, los fallecimientos. Se habla de 1 año como promedio. Sin embargo,
esto es muy íntimo y muy personal. O sea, hay duelos que duran 2 años, 3, hay personas que están duelando 3 años, porque los duelos entran como en diferentes fases y diferentes etapas, ¿no? Un amigo psiquiatra me regaló una frase poderosísima. Él me dijo que los duelos tienen vida propia. Y efectivamente es así, porque son como procesos que tuvieran un motor individual independiente, ¿no? Entran como en fases, entramos en una fase crónica, profunda, de extrañar, de no tener, digamos, conexión con las cosas cotidianas. Luego eso entra como en una fase diferente, van apareciendo cosas de manera intermitente, posibilidades, alternativas, nos vamos activando. Pero el recuerdo siempre está ahí. Las experiencias de duelo no se superan, sino que se integran a nuestras vidas, ¿no? Yo, después de 4 años y medio, pues ahora nombraste a mi hermana, me acordé que la conocías, que ustedes habían conectado, y inmediatamente me conmoví. Sí. Y pensé muchas cosas que vinieron a mí. Eso es asimilar sanamente la emoción, porque la emoción ya está en otro lugar, ha pasado 4 años, claro, ¿entiendes? Exacto. En el primer año, los primeros 6 meses, probablemente yo me hubiera quebrado acá contigo, porque era muy fuerte la experiencia, ¿lo ves? Entonces, es un proceso muy íntimo, depende de cada persona, porque a veces queremos saltarlo, a veces queremos pasar por encima de él, y bueno, eso genera una factura muy grande. Entonces, es entender que es un proceso que tiene diferentes ciclos y que depende mucho de cada quien. El problema es cuando se convierte en una depresión, y ahí sí hay que prender las alarmas de manera importante. Sabes que es muy bonito porque tú hiciste un trabajo increíble como José Gregorio Hernández y es muy, muy cómico porque quizás de alguna manera toda esa interpretación que fue un santo que ayudó a muchísimas personas que con sus milagros, pero tú también con este trabajo estás haciendo un trabajo muy bonito para esas otras personas que quizás tú no lo sientes o no te lo dicen, pero a través de las redes sociales tú estás llevando ese mensaje tan bonito. A la hora de crear ese contenido, ¿eres de las personas que lo planifica o lo investiga o dice, bueno, sí, tal día lo tengo planificado para esto, o más bien de lo contrario, es como orgánico? Es una mezcla de las dos cosas para mí. Yo lo manejo como una mezcla, ¿no? Para el contenido que publico en Instagram, sí me gusta buscar cuáles son los elementos de tendencia que la gente sobre ese contenido que la gente requiere por una situación particular de contexto, donde requiera apoyo, ¿no? Específico particular, o algún tema que esté en tendencia, que también requiera conversarse, o a veces me pasa que me doy cuenta de algo y digo, bueno, ¿cómo es posible que no haya nada sobre esto, que la gente no esté hablando sobre esto? Déjame hablar sobre este tema, ¿no? Yo a veces voy un poco en contracorriente, con toda mi vida, con toda mi vida. En estos días compartí una historia de que estaba en Parque del Este caminando al revés de cómo camina la gente, ¿no? Sí, el espíritu de contradicción. Sí, pero es bueno, da frutos. Y entonces a veces digo, bueno, pero claro, está de moda hablar de esto, pero a veces se olvidan ciertos temas que son importantes, ¿no? Entonces es una mezcla de cosas. Y a veces sí lo programo y lo planifico, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se trata del podcast, yo sabía que quería hacer un podcast, yo ya tenía 2 temporadas que habían salido en 2 plataformas. ¿Se puede decir el nombre de la plataforma? Sí, claro. Yo me quedé con la cosa de la televisión. Sí. Otra generación. Spotify y Apple Podcast. Okay. Ahí eran solo audio. Y luego, ahora estoy en YouTube, que para mí es todo un mundo nuevo. Sí, es una dinámica completamente diferente. Una dimensión distinta. Dale like, comenta, activa la campanita, la notificación. Y cómo se gestiona la información. Entonces yo sabía que lo quería hacer, que quería hablar sobre el duelo, pero no tenía claro la manera en que lo iba a estructurar y las entrevistas. Y eso se fue armando poco a poco, ¿no? Entonces fue como un híbrido, un mix. Qué bonito. ¿Tienes pensado, digamos, hacer alguna obra de teatro con esto? ¿Con el duelo? Bueno, es interesante. Siempre ha estado por ahí una idea rondándome, ¿no? Para hablar sobre estas cosas. Es una inquietud que no se ha convertido todavía en algo concreto. Ahorita estoy escribiendo una obra. Qué bonito. Hice, no sobre este tema, sobre otros temas, ¿no? Hice un taller de dramaturgia con un escritor español que se llama Carlos B. Que hice con él una obra que culminó una pieza corta que presentamos en Trasnocho, una lectura dramatizada, y ahora estoy convirtiendo esa obra corta en una pieza larga, ¿no? Ahí hablo de otros temas que tienen que ver con el manejo de la diversidad sexual. Entonces estoy metido mucho en eso, de
decir cosas a partir de los personajes, que también me interesa mucho. Qué bonito. Bueno, al final las obras de teatro también son cosas que pasan, ¿no? Claro, totalmente. La gente se asombra, por ejemplo, de las telenovelas, ese género tan particular que tú y yo conocemos. Claro, totalmente. Y resulta que lo que pasa en una novela está inspirado en los hechos reales. A veces la realidad supera la ficción. De verdad que sí, de verdad que sí. Sócrates, eres psicólogo y me imagino que se te hace fácil abordar digamos, los personajes que te tocan a nivel actoral. ¿Cómo se manejan las emociones, por ejemplo, a la hora de crear un personaje? Sabes que a veces es muy bueno ser psicólogo para abordar un personaje, pero a veces te juega en contra, porque tú sabrás también como actriz que hay personajes que sí, tú puedes hacer un abordaje como más racional y puedes hacer todo un análisis y tal, pero hay personajes que te piden cuerpo, que te piden un impulso más físico, ¿sabes? Eso me pasó con un personaje que fue Raskolnikov en Crimen y Castigo, que por más que, bueno, había hecho todo un análisis del personaje, hacíamos trabajo de mesa y todo, pero bueno, había una cosa que no estaba en la razón, que estaba en el impulso, porque había una cosa como muy animal, ¿no? Sí. Y lo buscamos a través del cuerpo con Masuki, que fue el director de esa obra. Pero siempre, sí, definitivamente ayuda muchísimo y te da mucha información, ¿no? Sobre todo para romper ciertos esquemas de los personajes que son diferentes a mí como actor. Por ejemplo, ahorita acabo de hacer Bajoterapia y ese personaje era muy diferente a mí. Al principio me sentía muy raro y sentía que era muy exagerado lo que estaba proponiendo, y Armando Álvarez, el director, me decía, no, es por ahí, dale más. Pero tú sabes que me he dado cuenta que a nivel actoral, cuando el actor es creativo, es como, wow. Sí. ¿Sabes? A diferencia de, bueno, estás dando las líneas, pero cuando los actores son creativos y hacen cosas así extraordinarias, es como cuando el trabajo es maravilloso. Cuando rompes moldes, ¿verdad? Sí, no sé si te pasa. Sí, exacto. Totalmente. Ay, Sócrates, me encantaría quedarme muchísimo más tiempo, pero estas entrevistas son cortas, pero me gustaría que invitaras al público a disfrutar de tu podcast, de todo ese trabajo tan bonito que estás haciendo y tus redes sociales. Claro que sí, yo encantadísimo. Pueden suscribirse en mi cuenta de YouTube y seguir Mira Pa' Dentro podcast, donde les ofrezco posibilidades a través de experiencias de personas que han superado duelos y que han convertido el duelo en una posibilidad. Y también quiero invitarlos a Perfectos Desconocidos, que estamos en temporada justo ahora, que es una comedia increíble donde se habla más allá de duelos. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Sócrates, por acompañarnos. Esto fue Contenido de Valor en Contrapunto.